Son las 8:18. Saludamos al alcalde de la ciudad de Cuenca, el ingeniero Cristian Zamora. Las festividades de Cuenca se diluyeron un tanto por las elecciones, tuvimos unas fiestas diferentes, vamos a hablar sobre este tema, pero ineludiblemente tenemos que iniciar por la coyuntura nacional. Estas elecciones que han traído sorpresas, confirmaciones, nuevamente polémicas, quisiéramos saber cómo las vivió usted, señor alcalde. Muy buenos días, estimado Gustavo, Rosana, un gusto y un placer estar aquí en Antena 1, un saludo a quienes nos escuchan también y una muy buena semana absolutamente a todos. Yo creo que, como decía ya desde la sesión solemne, que ya tocaremos seguramente esos temas, el mensaje desde Cuenca y que yo pensaba es esto de la unidad, ¿no? Luego ya del proceso eleccionario de un país que pues obviamente estaba aparentemente pues polarizado, luego ya hemos visto los resultados. Efectivamente, el llamado a la unidad y al trabajar en conjunto y al dejar las banderas políticas, decía yo, es la salida. Pero el problema es de que a veces oímos siempre eso, de que todos, de alguna manera, desde la clase política me refiero, lo indican, pero no lo llevan a la praxis como tal en acciones. Y desde Cuenca yo creo que sí hemos podido de alguna manera o con bastante eficiencia articular esa unidad entre las diferentes autoridades y ese llamado a que ahora pues el país y creo que ya el presidente reelecto tendrá que llevar adelante una gran reconciliación nacional porque todos queremos que el país pues esté más seguro, que en el país haya más oportunidades y que evidentemente eso se logra con el concurso de todos. Ahora, señor alcalde, bueno, primero muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en los estudios de Antena 1. Usted ha tenido diferencias con el presidente en estos últimos tiempos, ha habido unidad efectivamente en la provincia de La Suay, aquí en la ciudad de Cuenca, una unidad que era urgente y necesaria para poder reclamar las situaciones complejas que enfrenta esta provincia en materia de vialidad, el tema de la minería. Pues, ¿cuáles son las expectativas ahora? Ha habido idas y venidas, como se dice, suyas con el ministro de Transporte y ha habido diferencias en realidad con algunos integrantes del gabinete de este gobierno y con el mismo presidente de la República. ¿Cuáles son las expectativas, Cristian, ahora? Bueno, yo he defendido siempre causas ciudadanas y del pueblo de Cuenca, Rosana. No creo que eso sean diferencias con el presidente ni con nadie. Ha habido cosas puntuales que yo creo que cualquier alcalde levantaría la voz. ¿Cómo no decir cuando, por ejemplo, los temas de las rentas que tienen que darse no llegan a los cuencanos? Yo creo que sea quien sea el alcalde o el prefecto o cualquier autoridad lo va a decir, y eso no es estar en contra de nada, es hacer que se respete un tema que además está por ley. En los temas de minería, sin duda alguna, yo tengo un mandato popular, que más del 80% de la gente dijo que eso hay que defender, que evidentemente pues tenemos que estar sintonizados con ello. Y ante el tema de Quimsacocha, pues nosotros seguiremos en esa posición y eso es simplemente tener posiciones de defensa colectivas que además, insisto una vez más, es un mandato ciudadano, no mío. Y en ese sentido, pues yo creo que otro tema que sí hemos tenido quizás diferencias en las visiones es en el tema de la competencia de las vías, de la descentralización. Vea cómo estamos y no hay salida. Entonces hay que precisamente pues buscar un mecanismo para poder tener. Y han habido muchas otras competencias que en cambio hemos coincidido. En materia de seguridad hemos trabajado pues muy bien de la mano. En materia de educación pues de igual forma. En muchos otros temas pues más bien han habido las cosas muy fluidas, como yo lo he dicho. Han habido quizás dos temas particulares con el tema de la competencia de las vías y con un asunto puntual en defensa que no han fluido. De ahí en fuera, yo también lo he dicho, como siempre, en el resto de ministerios, pues más bien la municipalidad ha trabajado de manera coordinada. Daniel Novoa en realidad tiene una tarea completa que hacer con respecto a Cuenca, a la provincia de La Suay, con respecto a los temas que usted ha mencionado. El tema de la vialidad, está pendiente allí iniciar la construcción de uno de 4 pasos de desnivel entre Suay y Callar, que es la única obra visible, quizá un tanto más cercana. Pero la red de carreteras está absolutamente destrozada, persiste este problema grave, esta ambición que existe, incluso con una serie de acciones que han dado que pensar en cuanto a la posición del gobierno con respecto a Quimsacocha, el problema del agua y la minería,
tiene que afrontárselo de una manera adecuada. Simplemente Quimsacocha no puede ser explotada y este es, como usted lo señala, el mandato de los cuencanos. Y por otra parte está el centralismo que se lo siente en todos los segmentos del quehacer público. Con este panorama, pues esto se ha dado en el año y medio de Daniel Noboa. ¿Cómo se explica usted, señor alcalde, ese altísimo apoyo de la ciudad de Cuenca, que vota en una proporción de 2-1 de cada 3 personas, 2 cuencanos han votado por Daniel Noboa, ratificándolo el día de ayer? Bueno, en primer lugar, yo creo que Cuenca se expresó de manera similar ya en la elección anterior. Recordemos que me parece que quedó al final del día como 60-40 en términos redondos. Me parece que esa votación se vuelve a reflejar ahora, un año y medio después. Digamos, no ha habido mayor cambio, si es que cabe el término. Y de ahí en fuera yo creo que el trabajo, como siempre lo he dicho, yo me siento y me sentaré con todas las autoridades sobre la mesa de absolutamente todas las tendencias. Eso es lo que la gente al final del día quiere, que sus autoridades no estén peleando. Ustedes habrán notado que en la campaña electoral a mí me llegaban a pinchar, a quererme poner en peleas quizás estériles. Bueno, a usted le dijeron desde correísta que estaba afín bueno, a mí que no me han dicho. A la revolución ciudadana en este proceso electoral, entre otros temas. ¿A quién apoyó usted, Cristian, en este proceso yo electoral? Como autoridad respeto la ley y yo no puedo pronunciarme por nadie porque eso es lo que manda la ley. Y más bien yo lo que he dicho es que me voy a sentar, como lo he hecho siempre, con cualquiera de las autoridades que resulten electas. En este caso vamos a seguir trabajando con el gobierno, puesto que sea reelecto. Y eso es lo que al final del día, vuelvo a insistir, la ciudadanía busca y quiere. Que sus autoridades tengan la capacidad de poder sentarse y articular y dejar de lado cualquier cosa para poder sacar los proyectos adelante. Yo creo que en buena medida hemos hecho eso en este año y medio con este gobierno, también con el gobierno de Lasso, que me tocó ser ya alcalde. Igual fluimos las cosas. Al final del día, luego de las elecciones, lo que hay que hacer es lo que se dice a veces, ¿no? Quitarse las camisetas y trabajar en conjunto. Pero yo lo que le digo a la ciudadanía, eso tiene que mostrarse en hechos, en acciones, en cosas concretas que podamos percibir, y eso es realmente llevar un discurso a la acción y la praxis. Y yo creo que en Cuenca seguiremos trabajando así, y en los temas que tengamos que reclamar, que alzar la voz, que son ciudadanos, pues yo creo que bien resumía Gustavo hace un momento, los temas históricos de las vías, de la descentralización. Esa será una lucha contra todos los gobiernos, creo yo, hasta que, no sé, ojalá y algún día llegue un gobierno donde que realmente se tome a pecho los temas de la descentralización de una manera importante, como siempre esperamos, digamos, sobre todo las provincias que no son ni Pichincha ni Guayas. Así que eso lo han vivido, creo que todos los alcaldes desde el retorno a la democracia, y me parece, y ojalá que no haya muchos años más en los que sigamos seguramente alzando la voz por esos mismos temas. Cuéntenos cómo les fue a usted, al prefecto, que, como usted lo ha señalado, vienen trabajando de forma conjunta en sus relaciones con el gobierno, con sus representantes en los últimos días. Estuvo aquí en la fase final de la campaña en algunas ocasiones Daniel Noboa, estuvo el ministro de Gobierno José de la Gasca, que públicamente lo que más hizo fue criticar a las autoridades azuayas, pero en los entretelones quizá pudieron ustedes conversar con José de la Gasca, con el presidente en alguna ocasión para exponerles estas preocupaciones legítimas de la ciudad y la provincia. Yo creo que les he expuesto directamente con el presidente desde hace algún tiempo atrás, y vuelvo a insistir, Gustavo, hemos coordinado una serie de temas, como por ejemplo los temas de los créditos para Cuenca, con los que se hacen las obras. Eso ha fluido. Los temas, por ejemplo, de las escuelas, de poder construir, darles una mano al gobierno para que puedan adecentarse. Los temas se dieron a través de convenios con el Ministerio de Educación. En los temas de seguridad acabamos de firmar, me parece que hace unos 10 días atrás, mi persona, los convenios con el ECU para seguir dotando con nuestros recursos de Cuenca al recambio de las cámaras, una inversión que, por ejemplo, no ha hecho el ECU 911, pero estamos ahí para darles la mano, y así una infinidad de cosas que venimos trabajando, digamos, para el bienestar colectivo. Entonces, eso yo creo que es al final del día lo que siempre tenemos que hacer, y en ese sentido hemos venido caminando con temas concretos. Y bueno, en el fragor de la política, pues siempre hay posiciones, siempre hay cosas que se dicen, pero afortunadamente ya se terminó esto. El día de hoy pues estamos ya con una nueva realidad, y vamos a seguir laborando y trabajando, y yo le deseo al Ecuador que vaya a un proceso de unidad, sin duda alguna, en la que todos tenemos que ser partícipes, y desde Cuenca seguiremos trabajando como yo lo hago, 25 horas al día, con amor, con pasión por la ciudad, y dando resultados que afortunadamente pues están a la vista de todos.
Y por los 468 años de aniversario, ¿qué respuestas, qué señales tuvieron del gobierno, qué representación envió? Bueno, era muy entendible que ningún poder del Estado pues pueda estar presente con sus autoridades. Al siguiente día eran las elecciones, eso ya lo veíamos o se preveía de alguna manera y efectivamente pues así fue. Ninguno de los 5 poderes del Estado, que fueron invitados todos, como siempre se lo ha hecho, pues pudo acompañarnos. Yo creo que era totalmente entendible, vuelvo a recalcar ese particular, y la sesión se llevó pues digamos con las autoridades locales. Ahora, doctor Zamora, con el triunfo de Daniel Noboa, al parecer se viene una Asamblea Nacional Constituyente. Le acabamos de escuchar al ministro José de la Gasca hace poquísimos instantes en una entrevista en Teleamazonas, advirtiendo que esta será una prioridad de este gobierno. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo creo que lo que el Ejecutivo pues disponga, ya la ciudadanía en su momento evaluará. Esa fue una propuesta de gobierno efectivamente y del candidato hoy reelecto. Habrá que esperar ya las condiciones. Yo creo que a la Constitución pues hay que darle algunas modificaciones, sin duda alguna. Creo que todos coincidimos, por ejemplo, ¿La vía en es el la constituyente o podría ir vía reformas únicamente? Bueno, dependiendo el tema, ¿no? La ley mismo prevé aspectos que pueden ser reforma vía asamblea, otros vía referéndum, y otra puede ser una constitución completamente nueva, que entiendo eso es una de las propuestas. Uno de los temas que yo creo que todos hemos coincidido es para qué está ahí ese Consejo de Participación Social. Entonces, eso al ser un tema estructural del Estado, viene seguramente pues vía una constituyente, porque implica la parte, insisto, estructural del Estado como tal. Así que yo creo que el país estará pendiente. Es momento ya de seguir sumando en las actividades que se plantean para poder buscar soluciones al final del día que nos puedan sacar. ¿Usted personalmente considera que es necesaria una asamblea constituyente, es necesaria una nueva constitución? Yo creería en primera instancia que hay temas fundamentales que hay que cambiar, como el que acabo de indicar hace un momento, y reforzar los temas, por ejemplo, siempre de la naturaleza, del cuidado precisamente que debemos tener de las fuentes de recarga hídrica, que ha sido una bandera de lucha siempre de los cuencanos. Y no soy abogado, debo decirlo ahí con certeza, pero si es que esos temas pueden darse de manera directa con referéndums y no pasar por una constituyente, que bueno, y si es que necesitan hacerlo por el otro camino, pues también la cosa es de que necesitamos estos cambios sí profundos que requiere el país y que debemos empujar el barco todos. ¿Cómo afectó la coincidencia de las elecciones con las festividades de Cuenca, como destino turístico nacional en los feriados? Bueno, Gustavo, nosotros sacamos una agenda, digamos, para las fiestas de fundación por los 468 años. Era de esperarse que, evidentemente, pues por las razones ya expuestas, la gente pues no venga a la ciudad, tiene que estar cerca de sus recintos electorales, pues eso yo creo que no necesita ni siquiera explicación. Por lo tanto, fueron unas fiestas bastante someras, diría yo, pero no a pesar de eso, hemos dejado de hacer las solemnidades que corresponden en todos estos eventos. Y ahí viene más bien una agenda de Semana Santa que la acabábamos de lanzar ya en redes sociales, seguramente ustedes la habrán visto. Mañana, por ejemplo, hay un tema que se recuperó, una tradición de hace 40 años atrás, que es la procesión de los pasos, que lo hicimos ya el año anterior, que fue masiva. Invito a la ciudadanía también, al menos aquellos que viven la fe cristiana católica, en un tema que el día de mañana pues se espera que también sea bastante importante en presencia de personas, que es este tema de la procesión de los pasos. Entonces se viene ya más bien una agenda de Semana Santa, y obviamente se afectó de alguna forma el tema de visitantes, sin duda alguna, por las fiestas de abril, a diferencia del año anterior, que fue pues masivo, de que mucha gente nos visitó. Por las elecciones, pues el tema todos conocemos, ¿no? De poder votar en nuestros recintos, el tema de la ley seca, etcétera, pues eso sin duda alguna pues hizo que estas fiestas tengan esa particularidad. Quisiera también tratar, señor alcalde, algo que se dio en forma previa a las festividades de Cuenca y que se convirtió de alguna manera en un debate público con la presencia incluso pública, a los tiempos lo veíamos, de Pedro Palacios, el ex alcalde. Me refiero al tranvía, las glosas que se han dado con respecto al tranvía, las sentencias arbitrales, los laudos que se han dado por este tema. Entendemos que al momento la ciudad de Cuenca tiene obligaciones que pagar por estos temas del orden de unos 35 millones de dólares. ¿Cómo está esta situación? Gustavo, eso muy sencillo. Yo en alguna ocasión a través de las redes sociales había informado a la ciudadanía de que tenemos esos haberes a pagar, que son
4 laudos están en firme, un quinto también, pero está en un tema final de aclaraciones, pero básicamente, como usted bien lo mencionó, debemos pagar todos los cuencanos un monto que supera los 34 millones de dólares por este último ajuste. No puedo dar la cifra exacta, pero no va a variar mucho alrededor de ese monto. Mi afán era decirles a los cuencanos, tenemos eso, no de criticar a nadie. Me parece que ahí el exalcalde se tomó personal el tema sin yo ni siquiera mencionarle, pero decir a los cuencanos con claridad de que esa es una responsabilidad que a mí me toca afrontar. Quizás coloquialmente se dice, a mí me tocará bailar con la más fea, porque me toca simplemente pagar y erogar los temas de los recursos, que ya lo venimos haciendo de alguna forma, y que esto tuvo su asidero o su motivo de la demanda en acciones que se dieron previo a que yo sea alcalde. Pero como yo siempre he dicho, yo no estoy para mirar para atrás, esos son los hechos, la gente sacará sus propias conclusiones, venían dándose estos procesos arbitrales. Estos litigios estaban ya en marcha. Sin duda alguna, y además, más que se venían dando ya antes, son producto de decisiones que se tomaron antes. Yo no fui alcalde cuando se tomaron estas decisiones de terminar contratos, tanto el alcalde Cabrera cuanto el alcalde Palacios, pero lo que yo simplemente informo a la ciudadanía es que tenemos que pagar eso. Y pagar esos recursos significa menos obras visibles para la ciudad y una carga tributaria brutal. Permítame utilizar esa palabra porque dentro de los presupuestos que tiene el municipio, pagar esas cantidades es una cosa sumamente pesada y que obviamente pues conflictúa absolutamente todo dentro de la administración municipal. Entonces, esas cosas están dadas, los laudos están en firme. La concejala González nos ha pedido por oficio de que podamos entregar esos documentos. Entiendo, así me informaron desde la parte legal, de que esto tiene unas cláusulas de reserva, precisamente, pero sí voy a llamar ya en su momento, cuando el último laudo esté finiquitado, para que el Consejo Cantonal conozca en reserva. Yo no tengo por qué ocultar ninguna documentación, y evidentemente bajo esas mismas reservas que pactaron antes de que haya estos temas precisamente, pues yo creo que el Consejo será informado. Además, esto yo lo informé al Consejo, Gustavo, parece que algunos olvidan, para el presupuesto del año 2025 que está decurriendo. ¿Por qué? Porque ya había que prever recursos para el pago precisamente al menos de los laudos que en ese punto ya estaban en firme. Esto se informó en la sesión de Consejo de Presupuesto con toda la claridad, con todos los montos, todo el mundo nos sorprendimos y pues bueno, eso es lo que nos tocaba sacar adelante. Así que el resumen de todo este tema es, todos los laudos se dieron por decisiones ajenas a mi administración, no estamos para mirar para atrás y a los responsables la ciudadanía sabrá ponerles nombre y apellido. Yo lo que tengo que hacer es bailar con la más fea, pagar los rubros, no haber recuperado, por ejemplo, garantías y utilizar esos recursos. Ahora, entre otros, esas garantías mal ejecutadas tenemos que estar devolviendo y cosas por el estilo. Eso es lo que yo podría comentarle en términos muy generales. Un recuento de los laudos, señor alcalde. Tenemos uno de ellos que es con el consorcio CCRC, del orden de unos 8 millones de dólares. Fue demandado al municipio en febrero del 2017 y el laudo se dio en junio del 2021. El otro sería con SMTC AC Artelia por el orden de 2 millones. Demanda octubre del 2018, perdón. El laudo junio del 2021. El tercero también con Artelia, con casi 7 millones. Demanda en julio 2022. Laudo en el año 2024 y el cuarto sería con el consorcio GMT Cita, un laudo de aproximadamente 10 millones y medio. Más allá de la historia que estos laudos tienen, dónde se iniciaron, con qué contratos, en qué devino esto ya en un problema, en una disputa de carácter legal. Al sumar todo esto, unos 34 millones de dólares, tiene, lo ha dicho usted ya parcialmente, entendemos que sí, pero tiene la capacidad financiera el municipio de Cuenca para manejar estos temas sin generar un trauma en la obra pública en la ciudad. Yo creería que no, Gustavo. Necesitamos, y ese es uno de los temas que ya con el nuevo gobierno que ha sido reelecto tendremos que sentarnos a la mesa, así como
ha sucedido, por ejemplo, en Quito con el tema del metro, que hay una deuda impagable para el municipio y había compromisos de que el Estado central lo asuma. Yo haré una gestión para que precisamente ver si es que nos pueden apoyar desde ese punto de vista, porque no olvidemos, Gustavo, que no es únicamente estos 34 millones de los laudos que yo ya estoy pagando de alguna manera y que los otros ya me han puesto desde las empresas, digamos, que han ganado estos laudos, una reunión. Entiendo que sus directivos pues no viven en el Ecuador, van a venir en las próximas semanas de unos documentos y cartas que ya me enviaron con alguna anterioridad. Yo les estoy esperando para poder llegar a los acuerdos de pago, pero en ese sentido creo que es importante poder golpear la puerta del gobierno nacional, porque estos 34 millones se suman, por ejemplo, lo que siempre venimos pagando ya por varios años del crédito francés. Usted recordará el crédito con Natixis, que pagamos $2,5 millones de 2 veces al año, es decir, al año 5 millones. Normalmente esto se ejecuta, me parece que es en junio y en diciembre, que son estas cuotas semestrales, que esos fueron $51 millones y hemos venido pagando varios millones. No tengo el dato exacto en cuál vamos, pero siempre se va previendo esos recursos evidentemente que tienen que pagarse. Entonces el tranvía es una carga sumamente fuerte, y eso además de lo que nos toca pagar para subsidiar a que funcione, que eso también está en el orden de más de $2 millones anuales. Entonces usted va sumando, absolutamente la carga que nos implica esto a los cuencanos es sumamente grande. Pero más allá de todo, esos son los hechos, eso es lo que tenemos que al final del día pues bypasear y con alguna creatividad y gestión ver cómo salimos adelante todos. Estando cerrando la época electoral, recordamos que en esta misma mesa Guillermo Lasso ofreció en su campaña de segunda vuelta cubrir todas las deudas del tranvía. ¿Lo hizo en alguna medida? No lo hizo, Gustavo. Ya me tocó ser alcalde. Cuando me tocó gestionar, una cuota pagó, es decir, $2.5 millones. Efectivamente, el expresidente indicó que se iba a hacer cargo de toda la deuda, pero al final del día únicamente pagó una cuota, que además fue una gestión bastante pesada, diré, por resumirlo de alguna manera, para que eso pueda concretarse, que terminó con la emisión de un decreto ejecutivo en donde precisamente ordenaba al Ministerio de Finanzas, después de toda una cantidad de información y de análisis y de informes que iban y venían del ministerio, para que obviamente pueda asumir el gobierno de manera directa y no se le descuente de las cuentas municipales, porque además, Gustavo, esto no es de que yo decido pagar o no pagar. Esto está atado a las cuentas municipales del Banco Central y simplemente llega la fecha y nos quita la plata. Y suponiendo que no hubiera la plata, comienzan a correr intereses. ¿Pero y cómo funciona? Hasta que pueda. ¿No existen entonces ya ninguna etapa adicional que pueda significar algún tipo de mediación? ¿O qué flexibilidad pueden tener, por ejemplo, los acuerdos de pago que está buscando actualmente el municipio? Bueno, en el tema del crédito de Natixis llega la fecha y nos quitan la plata de las cuentas. Si es que no hay plata, como por ejemplo ocurrió en diciembre, que no teníamos flujo, simplemente nos retiraron la plata que había de remanente de los 2.5 millones y cuando ya ingresaron otros valores a la municipalidad, nos descontaron el resto y nos cobraron, intereses, si es que por estos, creo que se atrasaron unos 3 o 4 días hasta que nos entró los recursos ya de enero. Entonces hasta de esos poquitos días nos calcularon ahí un interés pequeño, pero es más bien para ejemplificar de que en el tema del crédito no podemos ni siquiera demorarnos porque ya nos cae el tema de intereses. En esta ocasión, insisto, me parece que fueron 2 o 3 días y nos cobraron alguna cosa pequeña. Y en el tema ya de los laudos, eso en cambio es las negociaciones a las que con algunos ya hemos llegado, como por ejemplo CCRC, que se paga ya, digamos, con varias cuotas a lo largo de algunos años, y de estos otros laudos que ya están en firme, que ya no hay otra instancia, digamos, lo único que nos queda es sentarnos a la mesa y obviamente ver en función del flujo del municipio y ver a qué acuerdos llegamos, que eso pues se dará, yo creo que cuando vengan ellos de... no sé dónde sean las sedes de sus empresas, seguramente españolas, francesas, etcétera, pero que ya, insisto, y lo doy a conocer públicamente por primera ocasión, además, de que me han pedido ya una reunión y les he dicho pues que vengan cuando así la agenda de ellos los permita y nos sentaremos a negociar estos temas. Y ese quinto laudo del cual hablaba usted, o quinto arbitraje, ¿en qué situación está? Está ya en firme, me parece que está nada más en unas aclaraciones finales que a veces piden los abogados, que entiendo es cuestión de tiempo para que se ratifique o se rectifique alguna cosa muy pequeña, la verdad, de lo que entiendo se ha pedido, y también quedaría ya en firme, por decir de alguna manera, porque firme ya está, digamos, con resolución. Las elecciones ecuatorianas
señor alcalde, que se dan en forma secuencial, presidenciales y de alcaldes, básicamente, para no mencionar las otras dignidades que se eligen, marcan también aproximadamente el 50% del mandato, en este caso de los alcaldes. ¿Qué grado de satisfacción tiene usted con el camino recorrido? Bueno, precisamente, Gustavo, en esta sesión de los 468 años, yo decía, estamos ya muy próximos a cumplir los 2 años de gestión y estamos pues muy contentos. Yo como alcalde pues tengo mucha alegría del trabajo que hemos dado, sobre todo en la capacidad de gestión de poder hacer las cosas con un paso mucho más rápido en lo lento que siempre es la cosa pública. Por ejemplo, de los temas grandes que yo decía en el proceso electoral, como por ejemplo el tema de los 3 hospitales, no hemos cumplido los 2 años y ya tengo todos ejecutando. Y son obras de envergadura, ¿no?, que están bordeando los 9 millones de dólares en promedio cada uno de ellos, y todos se ejecutan al día de hoy. Eso quiere decir que para el tercer año de administración todo eso estará terminado, cuando quizás estábamos acostumbrados a que las obras grandes, me refiero, quizás en administraciones anteriores, lograban hacerse al final, es decir, ya en el 4.º año como tal. Yo creo que hemos ganado ese tiempo, y no es únicamente los 3 hospitales. Estamos con el Parque del Ferrocarril, estamos con el Parque del Arco, estamos con el Puente de Patamarca, estamos con el tema del Cebollar. Son 9 obras grandes que están ejecutándose. Las medianas y pequeñas, pues así son por cientos, ¿no? Nos tomaría toda la mañana estar yendo por cada una de ellas, pero quizás ese es el mensaje. Haber trabajado de manera intensiva, sin improvisación, con conocimiento, sacando las cosas pronto, gestionando de manera rápida, para que estas cosas puedan estar visibles antes y obviamente del 50% de la administración. ¿Cuáles considera usted han sido las principales dificultades para cumplir con sus objetivos, los principales obstáculos en esta, hablemos, mitad de mandato? Bueno, yo creo que siempre, Gustavo, es financiar el tema de las obras, ¿no? Y para financiar obras grandes usted necesita créditos, no hay de otra. Y todos los cuencanos hemos generado nuestro desarrollo a lo largo del tiempo de esta manera. Haber sacado, por ejemplo, el crédito con la CAF, que nos permite hacer muchas obras de estas, yo creo que en tiempo récord, además, lo sacamos en 9 meses. Es una cosa icónica para quien conoce de la función pública. Comenzar un proyecto y proyectos desde cero y sacar todos estos temas del aval soberano en el tiempo en que sacamos. Me acuerdo que fue 23 de abril del año 2024, firmé ya el contrato con la CAF. Es una cosa que ha roto récords en temas de tiempo. El tema, por ejemplo, con la FD, que son 26 millones de dólares, con la EMAC sin garantía soberana, que ese es un tema icónico también para quien conoce de la cosa pública. Dirán, ¿y cómo hicieron sin garantía soberana? Es como sacar un crédito sin garante. Parecería loco, ¿no? Pero no es que no haya garante, es de que apalancamos con un programa de Fast Cities de la Unión Europea, que eso es también producto de la gestión. ¿Y eso qué significa? Que nos ahorramos mucho tiempo para que el ministerio no dé los temas de garantía soberana. Anunciaba yo también en la sesión solemne que ya con el BID, etapa va a tener un crédito para los planes maestros fase 3, que a los 20 años se va a volver a hacer un tema de esos, Gustavo. Es el crédito más grande en la historia que ha habido, digamos, para etapa EP. El acta de negociación está ya firmada, no hay vuelta atrás, y esos yo creo que son temas importantes en la gestión. ¿Qué son las de la ciudad de Abarca? ¿Perdón? ¿Qué son las de la ciudad de Abarca? Estos nuevos planes maestros, en primer lugar, Gustavo, es la elaboración del plan como tal, que mira hacia el 2060 en términos de abastecimiento de agua y de saneamiento, básicamente. Es una evaluación global de la ciudad. Es una evaluación global. Fíjese que una de las obras que están financiadas con este crédito nació en el plan número 2 que se hizo en el año 2006. ¿Cuál? La conducción de agua cruda desde la cuenca del Tomebamba Culebrillas hacia la planta potabilizadora del Cebollar. Ese proyecto, que es renovar toda la captación y el traslado del agua cruda, es decir, no potabilizada todavía, nos va a permitir, por ejemplo, disminuir las pérdidas del 30% actual al 10%, que en el marco de las sequías que ya estamos viendo, que acabamos de vivir el año pasado, eso servirá precisamente para poder tener mayor cantidad de colchón de líquido vital para poder hacer. Otro proyecto es, en cambio, ya el agua potable como tal, ya no la cruda, la potable, la procesada, que va por las tuberías y llega a nuestras casas. Ahí las pérdidas también son importantes, desde el 37%. Alguien podrá decir, se pierde tanta agua, es altísimo. Pero la media mundial sobre esto está sobre el 40%. Más bien, etapa es bastante eficiente en eso, pero igual se pierde.
De ese 37, con la obra que está aquí, digamos, contemplada y con el crédito, bajaremos a un 32% de pérdidas de agua cuando el equilibrio es 29. Entonces, son proyectos que van, digamos, viendo hacia el futuro del abastecimiento de líquido vital para todos y del saneamiento, que obviamente es alcantarillado. Ahí también, nada más para terminar y darle 3 ejemplos, porque son muchos, el tema de dotar de agua Santana. Usted seguramente aquí en la radio habrá escuchado que Santana tiene un par de horas de agua al día, que es intermitente, que no hay presión. Estamos ya con ese proceso, yo creo que próximo a adjudicar, porque ya ha pasado todo un tema largo de compras públicas, y ese va a traer agua desde Soldados hacia la parte alta de Santana para dotar de agua al Valle, a Santana y a Quingeo. Esa es la primera fase, que son $6 millones aproximadamente, y la segunda fase que está contemplada en el crédito. Eso para ponerle nada más algunos ejemplos de cómo estamos también trabajando en los temas de sostenibilidad, saneamiento y agua en Cuenca. ¿Con qué cronograma aproximado se podría eventualmente ejecutar estos nuevos planes maestros? Bueno, los planes maestros, digamos la consultoría como tal, que es la hoja de ruta hacia dónde vamos hasta el año 2060, yo creo que estará, pues, como al ser un estudio de consultoría, pues a la vuelta de un año eso debería estar listo, y ese es el derrotero, el camino a seguir. Y todos estos proyectos que están contemplados en este crédito, que es un tema muy importante para Tapa y para todos, tienen planificados, me parece, con un horizonte al año 2029 o 30 en todas las diferentes obras que necesitamos ir construyendo a la par de haber logrado este tema muy importante. Bien, el tiempo se nos va agotando, no podemos tocar muchos temas más, pero no quisiera dejar pasar el tema de PUCS y PDOT, que generó algunas protestas en Cuenca. ¿Qué grado de conformidad tiene usted con las reformas que se hicieron? Efectivamente comenzamos a discutir, estimado Gustavo, es una reforma a la ordenanza, no es un cambio sustancial, son temas bastante de carpintería, diría yo, que vamos corrigiendo, y sobre todo desde la praxis, ¿no? ¿Qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué tiene que ajustarse? No estamos cambiando el componente estructurante, que se llama. ¿Qué significa eso? El componente estructurante es el uso de suelo, es para X cosa, para Y cosa, para Z cosa. No estamos cambiando ese tipo de circunstancias, sino más bien ajustes a la norma. Por ejemplo, cómo damos viabilidad, para poner un ejemplo, de facilitar los temas de la vivienda de interés social, que creo que es una deuda histórica en Cuenca por los temas de los costos de suelo, sobre todo, que tenemos acá. Ha habido un tema de inquietudes que evidentemente yo las he escuchado. Me parece que el día de mañana, es martes, sí, el día de mañana, a las 3 de la tarde, la presidenta de la comisión convocó ya una comisión abierta, que les invito a todos a que vayan, en la sala de sesiones del Consejo para escuchar una vez más. Y hay que nada más aclarar, Gustavo, que la construcción de esta reforma a la ordenanza ha sido casi por el largo de un año de reuniones, porque esto se ha socializado, como siempre corresponde, de una manera bastante amplia. Pero si es que hay algo, que alguien tiene alguna inquietud o lo que sea que hay que ir modificando, pues la administración siempre ha estado abierta. Yo creo que también debo decirlo con franqueza. Ahí hay algunos intereses de personas que viven del tráfico de terrenos, demandando al municipio los bienes mostrencos para hacerse de nuestros terrenos cuencanos con redes de corrupción internas. Entonces, como algunos de esos sí están protestando, yo he de decir nomás, en la sesión que corresponda y que toquemos estos temas, nombres y apellidos de los que pasan demandando al municipio y llevándose a través de un proceso legal, pero con una serie. ¿Cómo se enteran ellos que bien es o no es municipal? ¿Quién les sopla desde adentro? ¿Cómo es que buscan? En toda esa maraña también hay algunos intereses, porque algunos voceros he visto que me han reportado que son de este tipo de profesionales, entre comillas creería yo, de que pasan buscando qué terrenos llevarse para dar a terceros. Internamente no ha podido aún terminar con ordenar la casa. Es un tema que para hacer un cambio total en avalúos y catastros, Gustavo, creo que habría que comprarles de renuncia a todos, y ahí entre moros y cristianos, porque no acuso a todos, votar ese departamento y volver a hacer uno nuevo. Pero no se olvide que ha sido mi administración la que hizo un cambio de 20 funcionarios al interior de eso. Ahora recién estamos con un tema, y le digo por primera como primicia, Gustavo, aquí. Exactamente el sábado 29 de marzo, las cámaras captaron que una funcionaria de avalúos y catastros con un exfuncionario de avalúos y catastros que renunció hace un año, me parece, y que entró hace algunos años atrás, entraban un día sábado a avalúos y catastros.
Y por decir algo, las cámaras registran, voy a inventarme, pero más o menos algo así, entran por decir algo a las 8:15 de la mañana, se registra, se sabe muy bien los rostros, se les ve, se les identifica, y a los 10 minutos comienzan a hacer ajustes en el catastro, a dividir terrenos, a cambiar claves, a dividir otras cosas, o sea, la corrupción que hay ahí campante y dante. Hemos puesto ya, estamos próximos, entiendo yo, también a poner el visto bueno. Un delito muy serio. Sí, sí, es gravísimo. Y eso es lo que pasa, Gustavo. Hay redes muy encrispadas ahí adentro que hay que ir rompiendo. Pero afortunadamente de quienes teníamos unas dudas, pero al final del día no hay que inculpar a nadie si no se tiene pruebas, pero ahora ya tenemos pruebas al menos de que entran las horas y que luego se pasan todito el día. De 8:20, por decir algo, hasta las 4 de la tarde. 40 predios fueron manipulados en sus catastros. Tengo la lista exacta y hemos mandado a materializar, así que los que entraron ese día ya váyanse nomás poniendo las barbas en remojo porque les voy a botar del municipio, con el debido proceso, sin duda alguna. Pero eso es a lo que nos enfrentamos y hay que tener la decisión, y yo sí la he tenido, de ir depurando. Ya hice una primera depuración de 20, no ha servido todavía de todo, pero tampoco puedo quemar todo el departamento y dejar de servir y mandar a todos, ¿no? Hay gente muy buena ahí, debo decirlo, gente honesta que trabaja con decisión, pero también hay las frutas podridas que todavía siguen ahí y que, por ejemplo, 40 catastros fueron modificados el sábado 29 de marzo, que tenemos toda esta información. Estamos haciendo los peritajes de rostro, estamos haciendo los peritajes de las cámaras y absolutamente todo para darles su buena patada, discúlpeme la coloquialidad, y largarles de la institución, porque eso es lo que se merecen. Y ojalá, y vamos a poner también el tema penal, porque como usted bien decía, esto es un delito. También les vamos a poner en la fiscalía, pero eso ojalá ya, digamos, se haga la investigación y puedan constatar. Pero indicios, ya le cuento al canto, lo que vamos siempre descubriendo y obviamente también tratando de corregir. Más bien un llamado siempre a los funcionarios a que hagan las cosas bien, porque cuando yo me entero de algo, puede ser el que sea, le hacemos el proceso y les agradecemos y les mandamos. Y de eso, para terminar esta idea, Gustavo, yo comencé a inaugurar los procesos de visto bueno después de algunos años en el municipio, porque no había la voluntad de premiar al que sí trabaja bien y de obviamente agradecerle con los procesos legales a quienes hacen las cosas por el camino chueco. Bien, no nos queda más sino agradecerle por su presencia. Muchas gracias, Gustavo. Siempre un gusto estar aquí, aunque usted siempre me invita con mucha gentileza, pero a veces el tiempo es un poco limitado, pero de vez en cuando con el gusto y el placer de estar aquí siempre. Bien, gracias a usted, señor alcalde. Han escuchado al ingeniero Cristian Zamora, PhD, alcalde de la ciudad de Cuenca. Son las 8 horas.